Bien, pues aquí lo dicho, lo que vamos a ver son los recursos extraordinarios, principalmente el recurso de casación y los medios de rescisión de sentencias firmes, que son la audiencia al rebelde y la revisión propiamente dicha, lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial llama el recurso extraordinario de revisión y que la Ley de Enjuiciamiento Civil le llama la revisión de las sentencias firmes como medio de rescisión de sentencias firmes, pero que es lo mismo. Es un tema muy cortito. Al habernos quitado el RAPE, se nos ha quedado esto maravilloso. Nos han complicado un pelín mínimamente el recurso de casación, pero mucho más fácil. Voy a ir con detenimiento porque tenemos tiempo y vamos. Es un recurso devolutivo, la casación es un recurso devolutivo que hoy un día conoce la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si lo fundamentamos en derecho común, y la Sala del TSJ correspondiente si lo fundamentamos en derecho foral. ¿eh? ¿Vale? Se regulan los artículos 477 a 489 de la ley. Bueno, ya lo hemos dicho, la competencia objetiva, sala primera, sala de lo civil y penal del TSJ, bueno, en la sección civil. ¿eh? No es posible, se dice aquí, la articulación de sendos recursos, no, por vulnerar la resolución, normas de derecho civil y de derecho foral, teniendo la competencia en todo caso, derecho civil común y derecho foral, teniendo la competencia en todo caso el TSJ. Y este punto 1.3 que está en rojo debemos conocerlo y esto es un poquito lo que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Serán recurribles en casación las sentencias que pongan fin a la segunda instancia, dictadas por las audiencias provinciales, cuando, conforme a la ley, deban actuar como órgano colegiado. ¿Qué significa esto de que deban actuar como órgano colegiado? Es una forma muy bonita de decir que las sentencias, digamos, de apelación en los juicios verbales resueltas por un solo magistrado están vedadas de casación. Tienen que haber resuelto los tres magistrados que componen la sección correspondiente de la audiencia. Si resuelve uno solo, como establece la ley en determinados supuestos, no serían susceptibles de casación. Y los autos y sentencias dictados en apelación en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil, de acuerdo con los tratados internacionales y los reglamentos de la Unión Europea. Y los autos y sentencias dictados en apelación, procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil, de acuerdo con los convenios internacionales firmados y los reglamentos correspondientes de la Unión Europea. También serán susceptibles de casación las sentencias citadas por las audiencias provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ya lo hemos visto, es uno de los especiales que tenemos en los juicios verbales que hemos de conocer también bien porque es muy facilito y es una pena que nos pillen ahí. Se funda en en infracción de normas de derecho procesal. Esto sorprende. Normas de derecho procesal. ¿Por qué razón? Básicamente siempre se ha dicho que la casación, digamos, en el Tribunal Supremo resuelve sobre derecho positivo. Pero claro, al haber eliminado el recurso extraordinario por infracción procesal, no les ha quedado más remedio que aquellas cuestiones de índole procesal también sean susceptibles de casación. Recordemos esto, procesal o sustantiva. Pero se nos pone un pero, siempre que concurra interés casacional. Esto es muy parecido al recurso de casación contencioso administrativo. ¿Mm? Es decir, se están acogiendo aquellas cuestiones que están dando buen resultado en otros órdenes jurisdiccionales, en concreto en contencioso administrativo, con el hecho casacional objetivo, si lo recordáis o si alguien lo recuerda. Muy bien, entonces, norma procesal o sustantiva siempre que concurra interés casacional. Podrá interponerse recurso de casación en todo caso contra sentencias citadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, aun cuando no concurra interés casacional. Importante también porque se nos puede preguntar la excepción, y la excepción es este segundo supuesto. Tutela judicial de derechos fundamentales susceptibles de amparo.
¿Vale? Y entonces, claro, tendríamos que tener en cuenta los conceptos que establece la ley. Interés casacional. ¿Qué es interés casacional? Cuando la resolución recorrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos o cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales o aplique normas sobre las que no existiere jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sería un poco lo que la ley entiende y da la definición de interés casacional. Sigue diciendo la norma. Cuando se trata de recursos de casación, los que deba conocer un TSJ, pues estamos a lo mismo. Cuando interés casacional, cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del TSJ basada en ese tipo de derecho foral. ¿eh? Entonces, interés casacional por un lado. Y luego nos habla también de interés casacional notorio, otro concepto. Sala primero, en su caso, las salas de lo civil y penal de los TSJ, dice, podrán apreciar que existe interés casacional notorio. Y entonces esto supone que la resolución impugnada se haya dictado en un proceso en el que la cuantía del litigio sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica. ¿eh? Entonces nos introduce otro concepto, que es el interés general. Tendríamos, por tanto, interés interés casacional notorio, interés general, cuando la cuestión afecte potencial o efectivamente a un gran número de situaciones. Es bastante sencillo de recordar, ¿no? Bien, por sí mismo la norma o por trascender del caso objeto del proceso, que sería un poco extensión de efectos del procedimiento testigo. ¿eh? ¿Vale? No hay mucho más que decir. La valoración de la prueba, en relación con estos conceptos, la valoración de la prueba y la fijación de los hechos no podrán ser objeto de recurso de casación, salvo error de hecho. Dicho de otro modo, el Tribunal Supremo va a resolver sobre derecho y, en consecuencia, la valoración de la prueba y los hechos, en principio, no pueden ser objeto de recurso de casación, salvo error de hecho patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones. Y sigue diciendo la norma, y también es importante, perdonad un momentillo, cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales, este párrafo tengámoslo en cuenta porque es la novedad de este recurso de casación, bueno, la novedad que admita cuestiones procesales, que será imprescindible acreditar que sea, digamos, denunciado en la instancia. Esto también, digamos, es normal, por ejemplo, en contencioso administrativo, ¿eh? Que es necesario haber puesto, y en penal también, haber puesto de manifiesto el defecto, la infracción de la norma en la instancia para después poder acudir en casación. ¿eh? Previamente el recurso de casación, la infracción se ha denunciado en la instancia y que de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reiterado también en la segunda instancia. Se produce una infracción procesal que pueda dar lugar a casación en el juego de primera instancia, se denuncia esta infracción procesal, vamos en apelación, se denuncia también la infracción procesal en apelación. Esto sería importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, esta sería un poco la idea novedosa, si queréis, del recurso de casación. La primera, desde mi punto de vista importante, es la introducción de la posibilidad de recurrir también por infracciones procesales. Lógica, al desaparecer el RAIP. Y la segunda cuestión también novedosa es el interés casacional notorio y el interés general. ¿Vale? No tiene dificultad. Aquí pongo yo un cuadrito donde, bueno, en definitiva, solo serán recurribles en casación las sentencias que pongan fin a la segunda instancia de las audiencias provinciales, cuando deben actuar como órgano colegiado, y también las sentencias y autos dictados en los procesos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil, de acuerdo con los tratados internacionales y los reglamentos de la Unión Europea. Sería un poco la idea. En este párrafo, pues lógicamente se intenta un poco que nos fijemos en los conceptos, ¿no? Ya lo he dicho, no hay mucho más.
quedémonos con ellos. ¿m? No hay, no voy a incidir porque ya lo he comentado más arriba. Pero sí que, bueno, sobre todo, por favor, para el tercero de gestión y un poco también para tramitación y auxilio, aunque no creo que pregunten un concepto en tramitación y auxilio, sí te pueden decir, te pueden hacer, bueno, interés casacional notorio o el interés general. Tener una idea, caramba, son definiciones de 3 líneas, tampoco no hay. Y el procedimiento es muy sencillo, no tiene nada. Al igual que en el recurso de apelación, el procedimiento de casación se divide en 2 fases. La primera, que se tramita ante la audiencia provincial, que dictó la resolución recurrida, y la segunda, pues ante el propio Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia, que es el Tribunal de Casación. ¿eh? Interposición del recurso. Como decimos, se interpone ante el tribunal que haya dictado la resolución que se pretende combatir en el plazo de 20 días. Esta sí es una pregunta típica, por ejemplo, de tramitación y auxilio, en el plazo de 20 días, contado siempre a partir de la notificación, día siguiente hábil, de la notificación de la resolución recurrida. Si la resolución impugnada, perdón, si la resolución impugnada fuera susceptible de recurso, este se hubiera formulado en tiempo y forma, ¿eh? Se acredita de haber sido posible la previa denuncia de la infracción, como hemos dicho, y en su caso el intento de subsanación en las instancias posteriores. En el plazo de 3 días, el letrada de la Administración de Justicia tendrá por interpuesto el recurso. En caso contrario, lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión. Es decir, aquí estamos lo mismo de siempre. 3 días el letrado ve que todo está correcto, admisión mediante decreto. Entiende que no debe ser admitido, no lo dice la ley. ¿Podría conceder un plazo de subsanación? Sí. 231. Los jueces, magistrados y trámites de justicia cuidarán de que se subsane. ¿Podría concederlo? Sí. ¿Que entiende que es rechazable de plano al tribunal? Pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso. Si el tribunal entendiere, fijémonos una cosa muy importante, ¿dónde estamos? Estamos en la audiencia provincial. Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará providencia, teniendo por interpuesto el recurso en el plazo de 10 días. En caso contrario, en el mismo plazo dictará auto declarando la inadmisión. Contra este auto solo cabe queja. Vale, este párrafo es muy importante recordarlo y recordar que estamos ante la audiencia provincial. Luego os diré por qué. ¿eh? Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, pese a lo que diga el señor letrante de justicia, admite por providencia. En caso contrario, dictará auto inadmitiendo. Contra este auto inadmitiendo solo cabe queja. Esto es lo normal. Pero recordad que estamos en la audiencia provincial. Contra la providencia por la que se tenga interpuesto no cabe recurso alguno, pero la parte recurrida podrá oponerse a la admisión al comparecer ante el Tribunal de Casación. Se dará la tramitación preferente a los recursos de casación legalmente previstos contra las sentencias dictadas en los procedimientos testigo. Esto también puede ser susceptible de pregunta. Tramitación preferente a sentencias citadas en procedimiento testigo. Escrito de interposición del recurso, bueno, esto ya tiene menos, se identificará el cauce de acceso a la casación, interés casacional, se identificará la modalidad de Alfredo, recurso. perdona. En Sí, procedimiento de testigo, la apelación también es preferente, ¿no? sí, Por tanto, la claro. ¿Por casación qué? después Porque tenemos otros procedimientos paralizados por él, suspendidos. Vale. claro, suspendidos. Por eso es preferente. Entonces esto ya nos lleva a darnos cuenta. ¿eh? Como decía, esto ya no tiene tanta importancia, lo leemos, expresará la norma sustancial perdón, la norma procesal o sustantiva infringida, el recurso de acusación se articulará en motivos, la casación, motivo primero, motivo segundo, bueno, muy bien. No podrán acumularse en un mismo motivo infracciones diferentes, solo podrán denunciarse las infracciones que sean relevantes para el fallo, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o con citas por la audiencia provincial. Bueno, cada motivo se iniciará con un encabezamiento. Esto ya, digamos, es el formato que tiene que tener el escrito. ¿eh?
Se acompañarán copia de la sentencia impugnada, si tuviera firma electrónica o código de verificación o que la identifique o certificación en su caso, y cuando sea procedente, texto de las sentencias que aduzcan como fundamento del interés casación. ¿Eh? En su caso, el escrito de interposición, además de los fundamentos del recurso, se habrá de manifestar cuando se refiere a la inexistencia de doctrina jurisprudencial relativa a la norma que se entiende infringida. Bueno, esto, como vemos, es ya muy fácil de entender. Y luego nos dice en el último párrafo ya que evidentemente el Tribunal Supremo ha establecido unas normas para presentar estos escritos de recurso de casación. Simplemente se podrá determinar mediante acuerdo por parte de la Sala de Gobierno del Supremo, que se publicará en el BOE, cuáles son los requisitos con extensión máxima, etcétera, para que no les monten ahí un libro de 300 folios para explicar nada, ¿no? Yo tuve un juez que, que decía en una ocasión, vamos, un magistrado desde mi punto de vista muy bueno, decía, si es que estábamos en penal, y si me dice, si es que me presentan una querella con 50 folios, ya sé que no tiene razón, porque si tiene razón, con que me presente 2 folios ya me lo explica. No, no es necesario presentar 50, ¿eh? Y aquí es un poco lo mismo. ¿Vale? Remisión de los autos dentro de los 5 días siguientes. Recordad que seguimos en la audiencia provincial hasta este momento. Dentro de los 5 días siguientes a la resolución que tenga por interpuesto el recurso, el AG, ya claro aquí de la audiencia provincial, remitirá todos los autos originales al tribunal competente, que sería el Tribunal Supremo o el TSJ, para conocer del recurso de casación. Lógicamente, si no se comparece en el plazo señalado, el letrado del Tribunal Supremo del TSJ, bueno, pues declarará desierto el recurso. ¿Eh? Vale. Si el recurrente no hubiere podido obtener la certificación de la sentencia, bueno, se remitirá igualmente los autos, ¿no? Y ahora viene este punto importante que es la letra D, admisión a trámite del recurso por el Tribunal de Casación. Una vez transcurrido el término del emplazamiento, como muy bien dice aquí, 30 días es el término de emplazamiento, en 5 días tiene por interpuesto el recurso y emplaza por 30 días. Muy bien. Una vez transcurrido el término del emplazamiento, el letrado, la Administración de Justicia, comprobará que el recurso de casación se haya interpuesto en tiempo y forma, incluyendo, en el caso, las infracciones procesales, la denuncia previa en la instancia, etcétera. ¿Vale? Pero ¿dónde estamos ya? En el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia. Este letrado que dice aquí, pues es ya del Tribunal Supremo. Concurriendo los requisitos anteriores, el letrado elevará las actuaciones a la sección de admisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo o la Sala Civil y Penal del TSJ. En la Ley de Enjuiciamiento Civil no se detalla la composición de esa sala. En la Ley Contenciosa Administrativa sí, pero aquí no se detalla, por tanto yo no voy a complicarlo más. Entonces, recordad que tenemos una sección de admisión de los recursos de casación. Y ahora fijémonos en este párrafo. El recurso de casación se inadmitirá por providencia sucintamente motivada que declarará en su caso la firmeza de la resolución recurrida y se admitirá por medio de auto que exprese las razones por las que la Sala Primera del Tribunal Supremo deben pronunciarse sobre la cuestión o cuestiones planteadas en el recurso. Es decir, ahora ya estamos en el Tribunal Supremo y en consecuencia se inadmite el recurso de casación por providencia y se admite por auto. Al contrario exactamente de lo que hemos comentado más arriba en el Tribunal de Instancia, en este párrafo, en donde yo comenté, fijémonos en el mismo. Pongamos en relación estos dos párrafos, sepamos claramente en qué tribunal estamos y cómo se admite o se inadmite el recurso en cada uno de ellos. Aquí estamos en una admisión a trámite en el tribunal acuo y aquí estamos en una admisión de fondo también, o sea, admisión a trámite, pero más de fondo, ya visto los requisitos de fondo por el Tribunal de Casación, que es el Tribunal Supremo. Fijémonos en estos dos detalles. Aquí ya poco más tendríamos que decir. Si la causa de inadmisión no afectara más que alguna de las infracciones alegadas, resolverá mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás. Es decir, se admite respecto a esto, pero no todo lo demás. Contra la providencia o el auto que resuelva sobre la admisión del recurso de casación, no se dará recurso alguno. Vuelvo a repetirlo y ya por última vez. En este momento procesal estamos ante
el órgano RCUEN, el Tribunal Supremo o la Sala del TSJ. Decisión sobre la competencia en el trámite de admisión. Bueno, pues aquí verdaderamente la sección de admisión del Tribunal Supremo o de la Sala Civil y Penal del TSJ examinará su competencia para conocer del recurso de casación antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo y si no se considera competente acordará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo de 10 días la remisión de las actuaciones ante la sala que estime competente. ¿Mm? No hay mucho más. En el caso de que se estime competente, pues continuará la sustanciación del recurso desde el trámite de admisión. ¿Vale? Las salas de los TSJ no podrán declinar la competencia en aquellos recursos que les haya mandado el Tribunal Supremo. Oposición, ya ha admitido el recurso, el letrado de justicia hará traslado del escrito de interposición a las partes recurridas para que formalicen su oposición en 20 días. Votación y fallo, eventual vista. Decimos aquí que básicamente estos recursos se resuelven directamente sin vista, pero bueno, ¿es posible la vista? Sí. En caso de celebrarse vista, comenzará con el informe de la parte recurrente para después proceder a oír a la parte recurrida. Si fueren varias las partes, estará al orden de interposición del recurso. Bueno, la sala podrá limitar el tiempo a los abogados de las partes y al Ministerio Fiscal. Sentencia y autoefectos. Bueno, pues lógicamente el recurso se decidirá por sentencia, salvo que ya existiendo doctrina jurisprudencial sobre la cuestión debatida, bueno, pues se podrá decidir sobre auto, o sea, mediante auto. Es decir, la sentencia es el modo general, pero si esto lo hemos dicho ya varias veces en sentencia, o por lo menos en una sentencia reiterada, pues ya con un auto diciendo nos remitimos a aquella sentencia es suficiente, ¿no? Y entonces, casando la resolución recurrida, devolver al asunto al Tribunal de Procedencia para que se edite nueva resolución al efecto. Sentencia en 20 días. Este tipo de cuestiones de los plazos, tramitación y auxilio, quedémonos con ellas, ¿vale? Bueno, no hay mucho más. Contra la sentencia o el auto que resuelve el recurso de casación no cabe recurso alguno, lógicamente. Nada tiene que ver. Aquí, si estamos hablando de derechos fundamentales, podría que haber amparo. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y los pronunciamientos de la sentencia que se dicten en casación no, evidentemente, afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias distintas de la impugnada, lógicamente. ¿Mm? Este sería el recurso de casación. Yo creo que con estos dos detalles que hemos comentado no tiene dificultad. ¿Mm? Y ahora pasemos, si queréis, a la audiencia al demandado rebelde y la revisión de sentencias firmes. En ambos casos estamos ante sentencias firmes, medios de rescisión de sentencias firmes. ¿Eh? Y aquí, bueno, ya hemos hablado mucho de la rebeldía, por tanto aquí iremos más rápido, ¿no? El letrado declarará en rebeldía al demandado que no comparezca en la fecha en el plazo señalado en la ley, excepto en aquellos supuestos que deba señalar al juez. Bien, yo no conozco ningún supuesto donde la ley diga que la señalará el juez, la rebeldía, juez o tribunal. ¿Vale? No será considerado como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, son los casos que la ley así lo establezca. Notificaciones al rebelde, ya en forma electrónica, cuando tenga la obligación legal o contractual de relacionarse con la intención de justicia. Al rebelde se notificarán de forma electrónica, cuando tenga esta obligación, dos resoluciones. Básicamente, aquella por la que se le declara en rebeldía, que suele ser un decreto de la intención de justicia, y la sentencia o auto que pone fin al proceso. ¿Vale? Se notificará al demandado personalmente en la forma prevista en el 161, pero si se hallare en paradero desconocido, pues hará a través de edictos, publicando el mismo en el tablón edital único. Lo mismo las sentencias de apelación o en su caso de casación. ¿eh? Rebelde emplazado por edictos por hallarse en ignorado paradero. Bueno, pues un demandado rebelde que por carecer de domicilio conocido o encontrarse ignorado paradero, si hubiese sido citado emplazado por edictos, se le comunicará la dependencia del proceso una vez habido, en cuanto se tenga noticia del lugar en el que pueda llevarse a cabo la comunicación. Comparecencia posterior del rebelde. Bueno, pues se entenderán con él todas las actuaciones. Es un poco lo que yo digo siempre. Una persona puede estar en rebeldía en un procedimiento de forma voluntaria,
Pero llegado un momento se persona. ¿Tiene derecho a que se le notifique todo lo anterior? Sí. ¿Tiene derecho a realizar las actuaciones procesales anteriores? No. Si ha pasado el plazo para contestar a la demanda, ya no puede contestar. ¿Tiene derecho a verlo el decreto de admisión a trámite, la contestación de contrario? Sí, 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 pero no puede, no se retrotrae el procedimiento. En consecuencia, solo puede actuar desde el momento en que se le tiene por personado y parte. ¿Mm? Recursos que puede interponer el rebelde cuando es sabido y se personan las actuaciones. Bueno, pues lógicamente los recursos de casación y apelación, apelación y casación dentro del plazo legal. Sentencia notificada personalmente. Aunque la ley dice desde la notificación, sabemos que la norma general es del día siguiente hábil a la notificación, el plazo de 20 días, el que sea, el que establezca la ley. Sentencia no notificada personalmente desde el día siguiente a la publicación de la sentencia en el tablón edictal único o en su caso por los medios electrónicos previstos en la ley. ¿Eh? Entonces, volvemos a decirlo, el rebelde que se persona puede utilizar los medios procesales que la ley pone a su alcance, siempre que, desde el momento en que esté personado y parte en el proceso. ¿Eh? Esta sería la reglamentación general sobre la rebeldía. Y ahora tenemos la audiencia al demandado rebelde. Muy bien. Entonces aquí tendríamos ya que distinguir claramente de lo que es un rebelde voluntario de lo que es un rebelde involuntario. El rebelde voluntario es aquel que será notificado o será emplazado para contestar a la demanda a un juicio ordinario, a un juicio verbal, y ha dejado transcurrir el plazo sin personarse en las situaciones y contestar. Está notificado debidamente de la existencia del pleito, se la emplaza, no ha comparecido. Eso sería un, un demandado rebelde voluntario. Pero claro, la ley también establece que puede darse la circunstancia de que este demandado rebelde sea involuntario por desconocimiento del pleito o por cualquier otra causa. Entonces, estos rebeldes involuntarios sí que tendrían derecho, de acuerdo con la ley, a ser oídos en audiencia y, en su caso, pues lógicamente a quebrar la sentencia firme y a que se realice un nuevo proceso. Esto sería un poco el fundamento de la audiencia al demandado rebelde, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que tener en cuenta, qué requisitos exige la ley para conceder al demandado rebelde que lo es de forma involuntaria y en consecuencia celebrar un nuevo juicio, estos tres que tenemos aquí. ¿Eh? El demandado justifique la existencia de fuerza mayor ininterrumpida que le impidió comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en legal forma. Fuerza mayor ininterrumpida que le impide comparecer. Pues está en un sanatorio psiquiátrico aquejado de una grave enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es un supuesto raro, pero desconocimiento de la demanda y del pleito cuando el emplazamiento se produjo mediante cédula, siempre que se acredite una causa no imputable a él mismo, impidió que la cédula llegase a su poder. Se le emplazó a través del conserje de la finca y curiosamente el conserje de la finca lo despidieron ese día y ya no volvió por allí. No llegó a su poder la cédula de emplazamiento. ¿Vale? Desconocimiento de la demanda y del pleito cuando el emplazamiento tuvo lugar por edicto, siempre que acredite estar ausente del lugar del proceso y de cualquier otro lugar del Estado, comunidad autónoma o provincia, en atención al periódico oficial en el que se hubiera publicado. Boletín oficial de la provincia, de la comunidad autónoma o del Estado. Entonces, estos serían los tres supuestos que establece la ley para considerar que el demandado rebelde lo es de forma involuntaria y en consecuencia tenga derecho a un nuevo juicio. Ahora hablaremos del juicio rescindente y del juicio rescisorio. Plazos de caducidad. Muy bien. La rescisión de la sentencia firme, la anulación de la sentencia firme a instancia del demandado rebelde solo procederá si se solicita notificación personal de la sentencia, 20 días desde la notificación, contados siempre a partir del siguiente. Notificación por edicto de la sentencia, 4 meses a partir de la publicación del edicto. Prórroga de plazos. Pueden prorrogarse si subsiste la fuerza mayor sin que la acción pueda
ejercitarse transcurridos 16 meses desde la publicación de la sentencia. 16 meses después de la publicación de la sentencia ya no es posible utilizar este procedimiento y la sentencia queda firme, aunque el rebelde lo sea de modo involuntario. Esta fue una pregunta que se hizo en alguna ocasión en el cuerpo de auxilio. ¿Cuál es el plazo máximo? 16 meses. ¿Vale? Procedimiento de rescisión, y aquí un poco lo que decíamos antes, tendríamos un juicio rescindente, que es aquel que se celebra para acreditar que el rebelde se encontraba en una de las causas que acabamos de ver, que le impidieron comparecer y en consecuencia se trata de un, de un rebelde involuntario. Que esta sentencia del juicio rescindente es favorable al rebelde y en consecuencia se rescinde la sentencia firme, pues entonces pasamos al juicio rescisorio. Cosa sencilla, no, sencillísima. El juicio rescindente dice, se sustancian estas demandas de juicio rescindente, se sustancian ante el tribunal donde hubieran ganado firmeza cualquiera que sea este por los trámites del ordinario. ¿Eh? Aquí en este juicio ordinario, pues lógicamente se verá si esta persona pues tuvo conocimiento del pleito o no lo tuvo. Este es el quid de la cuestión. Sigue diciendo la norma, no suspenderá la ejecución forzosa de la sentencia y toda la rebeldía, sin embargo, el tribunal competente, dando caución por el valor de lo litigado, pues bueno, pues puede acordar previa audiencia del fiscal que se suspendan las diligencias de ejecución. Celebrado el juicio rescindente, en el que se practicará la prueba pertinente sobre las causas que justifican la rescisión, que no son otras que las tres que acabamos de ver, el tribunal resolverá mediante sentencia que no será susceptible de recurso alguno. Sentencia de juicio ordinario, como acabamos de ver. Las costas se impondrán al rebelde cuando no haya lugar a la rescisión. Es decir, si se viene, la sentencia dice que el rebelde no es involuntario, que ha tenido conocimiento y no ha compartido porque no ha querido, se le imponen las costas. ¿Eh? Pero vamos a suponer que el tribunal da la razón al rebelde y en consecuencia dicta sentencia, digamos, rescindiendo e anulando la sentencia dictada, firme, y en consecuencia pasamos ya al juicio rescisorio. Si la sentencia fuera estimatoria de la solicitud de la rescisión, se remite certificación al juez de primera instancia, si no hubiera sido este mismo el que dictó la resolución, y evidentemente se entregarán los autos por juez de primera instancia, por el letrado de primera instancia, se entregarán los autos por 10 días al antiguo rebelde, para que pueda exponer lo que a su derecho convenga en forma de contestación a la demanda. De lo que exponga, traslado a la contraparte por 10 días. Y, evidentemente, sigue el proceso por los trámites del declarativo que corresponda. Y una vez dictada sentencia, se pueden interponer nuevamente los recursos que procedan en derecho. ¿Eh? Inactividad del demandado de nueva sentencia. Lógicamente, si el demandado, después de haber obtenido una sentencia favorable en el juicio rescindente, pues no contesta la demanda, ¿no? Pues evidentemente queda firme la sentencia. Se dictará nueva sentencia, dice aquí, se dictará nueva sentencia en los mismos términos que la sentencia anulada, rescindida. Como vemos, es muy fácil. ¿Eh? Rebelde voluntario, rebelde involuntario. Causas de la involuntariedad. Esto. Juicio rescindente. Tiene razón el rebelde. Juicio rescisorio. Ya está. Y ya pasemos, si queréis, a la revisión de sentencias firmes. La revisión de sentencias firmes que, repito siempre, esta revisión es el recurso extraordinario de revisión que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, bueno, pues no se les ocurre otra cosa mejor que ponerle también revisión a los decretos del letrado, al recurso que procede contra las resoluciones del letrado de justicia, los decretos. ¿No? Bueno, concepto y fundamento. Bien, el concepto y fundamento es muy claro. Quebrar el principio de seguridad jurídica que supone una sentencia firme en aras a la buena administración de justicia. Hay algunos supuestos en donde, bueno, hay que dejar de lado la seguridad jurídica, como digo, de la sentencia firme para administrar debidamente justicia. ¿Y cuáles son estos supuestos? Pues los tenemos aquí. Bueno, antes nos dice la sala civil
del Tribunal Supremo, las salas civil de los TSJ, conforme a lo dispuesto en la LOPJ, serían las competentes para conocer de este recurso de revisión, extraordinario de revisión. Si se trata de derecho civil común, sala del Supremo; si se trata de derecho civil foral, sala del TSJ. ¿eh? El órgano competente. Y los motivos, pues son los cuatro clásicos y uno más. Los cuatro clásicos son los del 510, que dice: si después de pronunciada sentencia firme se recobrasen o tuviesen documentos decisivos que no hubiesen podido disponer la parte, perdón, por causas de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se dicta la sentencia. Se gana una sentencia, pero evidentemente hurtando o, bueno, pues distrayendo documentos que favorecían a la otra parte. Si hubiera recaído sentencia en virtud de documentos que al tiempo de editarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal o cuya falsedad se declare después. Si hubiese recaído, dice el tercero, sentencia en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio. Y ya si la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. Estos son los cuatro motivos típicos de la revisión, y hay uno más, que es este, ¿no? Se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado dicha resolución, digamos, que ha sido dictada con violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y sus protocolos. Aquí tiene una peculiaridad, es que en este caso concreto el plazo es de un año. Ahora lo comentaremos, pero ya lo aclaro para que nadie se equivoque. Legitimación activa, pues lógicamente la parte perjudicada por la sentencia y que pretende que se rescinda esa sentencia y se edite una nueva. ¿eh? Debe dirigirse contra todos los demás litigantes que habrán de ser emplazados ante el órgano de revisión, sala del Supremo o del TSJ. Interviene el Ministerio Fiscal, pero no como parte, sino como fiscal dictaminador, informante. Plazo de interposición: 5 años desde la publicación de la sentencia, excepto cuando sea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que entonces será un año. 5 años de modo general, excepto la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un año. Y dentro de estos plazos, 3 meses desde que se descubren los documentos o los hechos que dan lugar a la rescisión. Es decir, 5 años en total. Pero si yo al año número 2, en el mes número 6, descubro uno de los hechos que pueden dar lugar a la revisión de la sentencia, desde ese momento, 1 de junio, habíamos dicho, dejamos agosto que sin Abel por medio, pero bueno, sería julio, septiembre y octubre. ¿Vale? 3 meses dentro de esos 5 años o de, eso, o de ese año. Depósito 300 euros. El otro día lo comentábamos, esto lo dice el 513, que son 300 euros, pese a que la ley orgánica pone 50 en virtud del principio de especialización, de especialidad. El depósito del recurso de revisión son 300 euros. ¿eh? Tramitación: bueno, admitida la demanda, la Sala Civil del Tribunal Supremo, el señor letrado, el TSJ, solicitará que se Alfredo, reconozca. perdóname, Dime. Alfredo. Sí, Mira, dime. depósito de revisión de sentencias firmes en el que estábamos, 300 euros. En la otra clase dijiste que ponía 50 euros el de revisión normal, pero había un asterisco como que son 50. No, hay un asterisco como que son 300. Exacto, perdóname, sí, me he confundido. Sí, Entonces, revisión, el depósito para el recurso de revisión del tribunal son 300. sí, sin Y, discusión. y para el de revisión de sentencia firme en el que estamos ahora, 300 igual. A ver, es que creo que es el mismo. El recurso de revisión de sentencia firme son 300. Si te vas al otro temita, te lo saco a pantalla. En un momento, si lo tengo, no, lo he cerrado. Luego lo vuelvo a abrir. Si te vas al otro temita,
el recurso de revisión de sentencias firmes, la ley orgánica pone 50. Y yo le pongo ahí un 1, una llamada, y pongo una nota al pie que pone el artículo 513 de la ley de enjuiciamiento civil dice 300, por tanto son 300. El depósito ya lo hemos dicho, tramitación, presentada y admitida la demanda de revisión, la Sala Civil del TSJ, en su caso, solicitará que se remitan todas las actuaciones al Tribunal Supremo, al TSJ, ¿eh? Y emplazará por 20 días a las partes para que comparezcan ante ese tribunal, partes o a sus causahabientes, porque pueden haber fallecido. Contestada la demanda de revisión o transcurrido el plazo, el letrado convocará a las partes a una vista que se sustancia conforme al juicio verbal. ¿eh? El proceso de revisión se interrumpe en el caso de prejudicialidad penal, ¿eh? De acuerdo con las normas previstas. Y si nos introducen este párrafo que dice que, salvo en aquellos procedimientos en el que alguna de las partes esté defendida por el abogado del Estado, representada y defendida, el letrado de justicia hará traslado a la abogacía del Estado de la presentación de la demanda, así como de la decisión sobre su admisión en los supuestos del 510.2. Tal supuesto, la abogacía del Estado podrá intervenir sin tener la condición de parte, como fiscal informante, como fiscal dictaminador. Por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial mediante la aportación de información, etcétera, ¿no? Y también decimos que la mera presentación de la demanda no suspende por regla general la ejecución forzosa de la sentencia. Sin embargo, el tribunal, previa caución y informe del Ministerio Fiscal, puede ordenar la suspensión de la ejecución. Perdón. Es un poco lo mismo que estábamos viendo en el caso anterior, ¿eh? Ambos son sentencias firmes y ambos, bueno, pues hay una causa que lleva al legislador a decir, bueno, quebramos la seguridad jurídica de una sentencia firme para administrar mejor justicia. Sentencia contra la sentencia que recaiga en el juicio rescindente, no cabe recurso alguno. Si se desestima, se pierde el depósito e imposición de costas. Si no, sabemos que el depósito se devuelve. ¿eh? Si la sentencia estima la demanda, pues así lo declarará, rescindirá, anulará la sentencia impugnada, devuelve el depósito y mandará a expedir certificación devolviendo los autos al tribunal de donde procedan para que puedan usar su derecho en el juicio correspondiente. ¿Mm? ¿Vale? Comento yo aquí, esta actividad revisoria es puramente negativa, es decir, si se dan las causas, anulamos la sentencia, celebren otro juicio. Sería la idea, ¿no? En el supuesto del 510.2, el letrado de justicia notificará igualmente pues, al abogado del Estado la decisión, ¿no? Devueltos los autos, bueno, pues el letrado de justicia informará a la abogacía del Estado de las principales actuaciones que se llevan a cabo como consecuencia de la revisión. Como vemos, no tiene en principio dificultad y es un temita muy, muy, muy fácil, muy, muy sencillo, de acuerdo con la nueva legislación. Vale, pues hasta aquí la idea, ¿no? Seguimos entonces, si queréis, el próximo día, pues seguimos repasando algún proceso verbal, e intentemos repasar también lo que sería para tramitación y auxilio, pues el tema 18, que serían los procesos del libro cuarto, y en el caso de gestión, pues serían 28, 29 y 30, si la memoria no me falla.